Les iba a decir que pueden sentarse, pero ya están sentados. Vamos a Ezequiel, por favor. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice el profeta: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, hazles ver eso en lo que están fallando, eso horrible en lo que están fallando. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Y hasta ahí vamos a leer. Dice el Señor que el pasado de su pueblo era de un padre cananeo y de una madre hetea. Hermanos, dejemos de andar presumiendo de nuestro abolengo, de nuestras raíces, de nuestros ancestros. Casi todo el mundo trata de presumir que tiene un ascendiente español. Mi abuelo vino de España, para que no vean que me falta alcurnia. Y familiares célebres, y no nos confundamos, hermanos. ¿De dónde venimos todos nosotros? De un padre cananeo y de una madre hetea. De lo más inmundo, de lo más sin esperanza. Y el Señor compara a su amada, que se la encontró, como a una bebé. Y una de las cosas más horribles que puede haber en la vida es un bebé que sufre. Un recién nacido abandonado, una recién nacida, la comparación. Porque el llanto del bebé, uno no sabe. Le preguntaba a mi mamá: si tú hubieras, mi mamá termina su carrera de medicina, y le dije: si te hubieras podido especializar en algo, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Me dice: pediatría no. Pediatría no, porque uno quién sabe qué le está pasando al bebé. Está llorando la criatura, pero hermanos, no en un ambiente controlado, no en una incubadora. Se está desangrando, está menospreciado. O sea, no solamente tiene un papá cananeo y una madre hetea, sino que la echan. Y así éramos cada uno de nosotros, sin esperanza. Un bebé tiene una posibilidad nula de sobrevivir si no hay alguien que se compadezca de ese bebé. Y nuestras posibilidades de vida, amados, eran cero. Hasta que pasó el amado y nos vio con misericordia. Nadie nos veía con misericordia. Éramos despreciables. Solo Dios, solo el amado pasó un día por nuestras vidas y nos dijo: vive. Y vivimos. Y pasamos de muerte a vida. Y no voy a leer el pasaje, es uno de los más fuertes en la Biblia. Dice que el Señor, después de darnos vida, pasó otra vez donde estábamos y vio que nos habíamos hecho hermosos.
Y entonces Él ya no solo es que tenga compasión de nosotros, sino que es atraído hacia nosotros. Y resulta que somos irresistibles para Él, después de haber sido lo que fuimos. Ya no es solo de que no nos estamos muriendo, sino que nos hicimos atractivos para Él. Y sigue hablando Ezequiel, diciendo cómo el Señor se enamora de nosotros y entonces nos empieza a engalanar. Él es el que nos engalana de toda cosa buena, es lo que dice el Salmo 103. Él es el que nos viste, Él es el que nos da. ¿Se acuerdan de Rebeca? Desde el momento de la dote, cuando ella acepta ser la esposa de Isaac, salen las bendiciones del siervo que representa el Espíritu Santo. Nos empieza a hacer bellos. Hermanos amados, no importa lo que seamos por fuera, por dentro somos hermosos por la belleza de Jesús puesta en nosotros. Así como esta bebé no tenía posibilidades de vida, tampoco tenía ningún atractivo, ni tampoco tenía abolengo de decir, bueno, soy feíta, pero soy descendiente de españoles. Tampoco. Y nosotros tampoco. Nada, hermanos, que no sea la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros vale algo. Solo lo que Dios hace a través de nosotros. Y estando Jesús, aunque esté solo en el pesebre en nuestro corazón, nos hace hermosos, nos hace especiales. Y debemos gozarnos en ello, pero también debemos aprender a cuidar esta hermosura. Los pasajes donde habla de cómo Dios nos hizo hermosos es del 7 al 14. Pero después de que el Señor le recuerda a su pueblo de dónde la sacó, todo lo que hizo por ella, empieza a reclamarle. Es el mensaje a través de las escrituras desde Adán y Eva. Los hizo hermosos. Fue 7 al 14. Versos 7 al 14. Él vio su creación y dijo, estoy satisfecho. Y la cumbre de su creación, el ser humano, es precioso, es mi amada. No se encontró pareja para nadie de Adán y le creó a Eva, una figura de lo que el Señor había estado hasta que tuvo a su amada. Nosotros, hermanos, hasta que nos creó a nosotros, fuimos su amada y hubo compañera para nuestro Señor también. Pero Adán y Eva fallaron. Adán y Eva vieron un fruto hermoso, hermanos, todo era maravilloso. ¿Qué se comparaba ese árbol ahí, por muy lindo que fuera, comparado con toda la bendición que había alrededor? Comparado con que Dios mismo andaba con ellos. Pero yo quiero ese fruto. Desde el mero principio ha sido nuestro problema. Y nos empezamos a creer bellos, nos empezamos a creer hermosos. Y tampoco se trata de andar con una actitud ahí de que yo pobrecito, miserable, y que es puro orgullo. Animémonos y sepamos que somos hermosos por la belleza del Señor. Por la belleza del Señor. Pero eso no nos da licencia para andar picando y buscando. Y es el mensaje de los profetas a su pueblo Israel, que somos nosotros. Del verso 15 al verso 25, Dios va a estar demandando a su amada, porque empieza en el verso 2: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Es escandaloso cuando sabemos de historias de hombres decentes, hombres hermosos en el Señor, que recogen esposas del muladar. Y hay historias así. Y la restauran físicamente en lo natural. Le dan su belleza, o le dan su nombre, su apellido, la señora de fulano de tal. Le dan su comida, le dan su casa, le dan su vida reflejada en hijos. Y la mujer de repente se va
a caer en pecados sucios, volverse a la inmundicia, y vemos una situación así, pensamos: qué injusticia, qué dolor. Imagínense en las esferas espirituales cómo nos vemos cuando dejamos a aquel que es nuestro todo, que lo dio todo por rescatarnos a nosotros. Y el Señor dice: ¿cómo es posible, amada? Y entonces hace una comparación con otro profeta. ¿Se acuerdan del profeta Oseas? Ve y busca una mujer infame, cásate con ella. Señor, mi reputación, mi santidad, Señor. El profeta Oseas: busca una mujer infame porque vas a reflejar mi relación con mi amada. Y va y consigue a Gomer, se casa con Gomer, que traía un historial fatal. Pero no es de que era un antecedente fatal y ya se compuso. Ella, perdón, ella siguió practicando su inmundicia, y Oseas tenía que volver por ella con amor. Vuélvete, vuélvete. Y reflejaba el corazón de nuestro Señor, de nuestro amado. Y dice Jeremías 2:13, no vayan ahí, se los leo yo: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males equivalentes. Me dejan a mí, que les doy vida, que les doy sentido a su existencia. ¿Qué somos sin Jesús, hermanos? No somos menos que la nada. Si de nuestras vidas sacamos al Señor, no somos nada. Y dice el Señor: yo soy manantial de aguas vivas. Mi vida, mi agua te da vida a ti, y me dejas a mí. Pero el ser humano automáticamente busca con qué saciarse. Entonces va y busca en cisternas rotas que no retienen el agua, que es vano. ¿Dónde estamos buscando saciarnos, hermanos? Continuamente tenemos que estar recordando las obras del Señor. En Salmos vemos que es una clave. Asaf estaba pasando un mal momento y se acordaba de las obras del Señor, y se acordaba cómo sacó a Israel de Egipto y la misericordia que tuviste de nuestros padres, Señor. Y les hiciste bien y los alimentaste en el desierto. Vamos al versículo 26, ese sí quiero que lo leamos. De Ezequiel, aquí mismo en Ezequiel 16. Solo he estado mencionando algunas verdades, pero este sí quiero que lo leamos. Y es fuerte, pero es fuerte también cuando fallamos nosotros, mis hermanos. 26 al 29. Le dice a su amada, a la que restauró, a la que le dio su nombre: y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. ¿Y por qué la entregó el Señor? Porque ya se desesperó. Él no se cansa de amarnos. Él no se cansa de decirnos: vuélvete otra vez. Ahorita van. No te hace caso, ¿verdad, Uriel? Gracias, Uriel. Entrega a su amada al cautiverio, para que en el cautiverio se vuelva al Señor. Y dice el Señor: yo los voy a dejar en Jueces a que sirvan a otros amos, para que vean la diferencia de lo que es servir a sus enemigos y lo que es servirme a mí. Y no queda ahí la cosa, sigue en el verso 28.
Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, o sea, de su amorío con los egipcios. Y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con estos te saciaste. 3 veces, hermanos, con 3 enemigos, con los egipcios, con los asirios, con los cananeos. Y el Señor le pregunta a su amada, bueno, se lo dice, pero ¿y te saciaste? ¿Te fue satisfactorio después de haber caído en irte en pos de otros amores? No te saciaste. Por eso me gusta Eclesiastés. Eclesiastés debe ser una lectura obligada, obviamente, por lo menos una vez al año. Jóvenes, amen Eclesiastés. Porque me acuerdo de algo que me contaron de 2 ladrones que estaban tratando de entrar a una casa, y el dueño de la casa se dio cuenta, entonces los estaba esperando con un bate de béisbol a la entrada. Y entra el primer ladrón a la cara. Entonces sale el ladrón con su compañero y le dice, entra tú primero porque a mí me da mucha risa. Así fue Salomón. Salomón entró y sale con nosotros, pero él no nos dice entren ustedes porque a mí me da mucha risa. Él es como aquel hermano que estaba de ujier y le dijeron que no podía dejar entrar a partir de ese día a las personas que llegaran tarde porque iban a empezar los tiempos de oración. Pero un día antes el ujier había tomado un medicamento que le infló el labio. Entonces él estaba allí de ujier y llegó una hermana tarde y le dice, hermana, disculpe, usted no puede entrar. ¿Cómo es que no puede entrar? Claro que voy a entrar. Y le, hermana, yo ya entré y mire cómo me dejaron. Usted sabrá si quiere entrar también. Así hizo Salomón cuando escribió Eclesiastés. Y empieza diciendo vanidad de vanidades. No se pregunten qué se sentirá mezclar sabiduría con necedad. No se pregunten qué se sentirá tener 1000 esposas. Dice, cuando dice que tuvo muchos instrumentos, la traducción es que puede ser que tuvo muchas concubinas. Y dice instrumentos de diferentes tipos. Y Salomón dice, es vanidad. Todo es vanidad. Y el Señor nos dice en Eclesiastés, no le busquen, no sacia. Si buscan fuera de mí, no se van a saciar. Y dice Ezequiel 23:12, solo apúntenlo. Que eran jóvenes codiciables, que eran jóvenes que andaban en carruajes. Hermanos, tener un carruaje en esa época era un super lujo. Eran guerreros. Ezequiel 23:12. Imagínense el Señor diciendo esto. Un esposo diciéndole a su esposa, sí, eran jóvenes codiciables, ¿verdad? Me cambiaste. Terrible. Es que como estaban tan guapos, es que como estaban tan esplendorosos, pues me enamoré. Y no te saciaste. El pecado, hermanos, el pecado es deleitoso. Ay, no, por supuesto que no. Claro que sí, por eso existe. Por eso se comió el fruto Adán y Eva, porque era codiciable a la vista. Si el diablo hubiera puesto colgando ahí un hígado encebollado, tal vez le hubieran sacado la vuelta. Era algo codiciable. Hermanos, el diablo sabe cómo pescar. El diablo sabe cómo robar. Y presenta cosas llamativas. ¿Supieron que se acaba de morir hoy un ícono de la cultura popular mexicana? ¿De qué le aprovecharon 81 años de pecado? ¿De qué, hermanos? ¿De qué? Dijeron ustedes, se va a quedar en el limbo.
Se va a quedar ahí nada más flotando como algo etéreo, va a desaparecer. Bueno, por lo menos se divirtió 81 años. Para toda la eternidad, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y no se sació. Y es diferente para el cristiano que peca. Es más, es a nosotros a los que nos dice el Señor: me dejaste, me fallaste. ¿Y por qué nos lo dice? Para que salgamos acongojados, hermanos. El clamor del Espíritu Santo desde el tiempo de alabanza era que hay arrepentimiento disponible, volvernos a nuestro amado, recordar de dónde nos sacó, de dónde nos libró. ¿Se justificaba esta mujer de dejar al amado? Porque estaban muy guapos con los que se iban. Se justifica, hermanos. Ni en nuestra sociedad se tolera. ¿Cuánto más en nuestra relación de amor con Cristo Jesús? Claro que el pecado es atractivo, pero no sacia. Y el clamor del Señor vez tras vez tras vez es: vuélvete. Cantábamos anoche: vuélvete, amada, vuélvete, amada. Como con Oseas, búscala otra vez. En nuestra cultura mexicana no decimos que es ponerle los cuernos, y es algo muy terrible que le pueden decir a un hombre: te están poniendo los cuernos. Y Oseas quejándose tal vez delante del Señor: Señor, toda la sociedad sabe que me cambió por... Vuélvela a buscar, porque así soy yo con mi pueblo, porque así soy yo con mi amada. Hermanos, dice Zacarías capítulo 1 versículo 3: dile a mi pueblo, dice Jehová, que se vuelvan a mí. Fue Zacarías 1:3. Que se vuelvan a mí, dice Jehová, y yo me volveré a ellos, dice Jehová de los ejércitos. En un solo versículo, hermanos, 3 veces dice el clamor del Señor: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Yo digo. Y hermanos, qué lindo es tener palabra. Una vez que veníamos de Colombia con mi familia, traíamos arepas, y en aduana me dice el de aduana aquí en México: ¿qué trae? ¿Qué es? Son arepas de allá de Colombia. ¿No pueden pasar? Bueno, me dice: por esta vez te voy a dejar pasar, pero no las vuelvas a traer. Doy mi palabra que no vuelvo a meter arepas. Al cabo que Fabián y Mariela nos traen arepas. Hermanos, es una satisfacción, no solo, principalmente como cristianos, hermanos, somos un pueblo diferente, pero como personas honorables, doy mi palabra y la cumplo. Me cuenta mi mamá que en el rancho así son mucho las transacciones, por lo menos en aquella época. No, yo te estoy dando mi palabra. Y si fallas, quemado en todo el pueblo. No hagan negocio con ese, porque es tranza. La palabra, hermanos, vale. Y yo quiero que se conozca cuando alguien se arriesgue por mí y que diga: no, este tiene palabra. Imagínense el Señor. Imagínense el Señor que dice: vuélvanse a mí. Yo digo que yo me voy a volver a ustedes, si ustedes se vuelven a mí. Vamos a un pasaje amado y conocido de nosotros en Juan capítulo 4. Empezando desde el verso 1. Y no lo tomemos como que esa historia ya la conozco. Juan 4:1, porque es glorioso el mensaje del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, este es el corazón del Señor. Le era necesario pasar por Samaria. Tenía una necesidad por ir a Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué fue a Gadara? ¿Por qué fue a la región de los Gadarenos? Por un endemoniado.
ni siquiera a tomar el té con la reina Isabel, por un endemoniado, hermanos. Y llega ahí y los de la región de Gadara, de Decápolis, por ahí le dicen: no, vete, aquí no nos vas a arruinar nuestro negocio impuro de andar criando marranos. Se han puesto a pensar que fueron 200 cerdos los que se tiraron al mar. Quiere decir que por lo menos tenía 200 demonios el hombre. Qué profundidad de inmundicia, de maldad. Y por ese endemoniado nuestro Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea. Por nosotros cruzó el Señor, hermanos, el mar de Galilea, para rescatarnos. Si hubiéramos sido el único pecador necesitado de su salvación, por mí hubiera venido, por ti hubiera venido. Es un salvador personal. Y así le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, verso 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Recordemos que junto al pozo el Señor encuentra a su esposa. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el regalo de Dios, el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuántos damos testimonio aquí de que hemos probado el agua viva? Y sacia verdaderamente, porque él es manantial de aguas vivas. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, no se va a saciar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, para siempre conmigo, y yo saciando la sed de mi pueblo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Inocente palomita. 5 maridos la criatura, y con el que estaba no era, o sea, vivía en unión libre la señora, para no comprometerse, para no volverla a regar. Llama a tu marido. No tengo marido. Si usted supiera, forastero, que he buscado y buscado y buscado. Como Salomón he tenido 5 instrumentos diferentes, y el 6º suena igual de desafinado. Y el Señor le dijo: si yo te doy de beber, no vas a tener sed jamás. No vas a tener que buscar más. No vas a tener que andar teniendo tu cisterna rota. Busca al que vive. Y el Señor, nuestro amado, viene, hermanos, y nos dice: dame de beber. Pero es que hoy no me arreglé, Señor. No, aquí está el espejo. Aquí está el espejo. Mírate, arréglate y responde a mi llamado. Vuélvete a mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. No solo te vas a saciar, sino que continuamente va a estar ese río en tu interior. Y en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades,
Cuando todo se ve gris, ¿se acuerdan que estudiamos en el Salmo 84? Pasas por el valle de las lágrimas y lo conviertes en fuentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Te estás muriendo y estás gozoso, estás sin trabajo y estás gozoso, estás con esperanza. Porque de mi interior brotan los ríos de agua viva, de aquel que es el manantial de agua viva. Cosas que no sacian, hermanos, todos aquí, hasta que lleguemos a ser perfectos, tendemos a buscar cosas que no sacian, vanidades, incluso lícitas, y otras no lícitas. ¿Se han dado cuenta de cómo es el chisme? Que uno ya acabó de dar la información y se queda uno así como que retomemos la conversación, retomemos hacer pomada al prójimo. Oh, qué rico se siente chismear, y vuelve a bajar la conversación y no es cierto. Más comezón de oír, hasta que por fin se acaba la conversación. ¿Y qué? Quedaron saciados, vacíos, y no te saciaste. Y el chisme no es cosa ligera. Es que cuando exploto, la única forma de saciarme es decir palabrotas. Y cuando exploto, descanso. Mentira. Te abriste a otras cosas, no te saciaste. Ahora ya es conocida el término procrastinar, la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Perder el tiempo. Perder el tiempo, pero ahora sí que se puede perder el tiempo, fácil. Hace unos días estábamos desayunando tacos con mi papá y mis hijos. Y allí en el puestecito había una familia como de 5 integrantes, sin excepción, los 5 así, y leyendo y viendo. En un tiempo familiar yo estaba con mi papá, con mis hijos, y platicamos y conversamos. Esos no. Esos estaban embebidos procrastinando. O sea, sin disfrutar el folclor mexicano del changarrito y los tacos que iban a llegar. Y se acabó, hermanos. Se acabó aquello que se conocía como el ocio creador. O sea, no estoy haciendo nada, pero bueno, estoy viendo la combinación de colores, cómo entra la luz. Como Isaac Newton de ocioso va viendo cómo se dice, se descomponía la luz. Y después de que por fin sueltas el celular, vacío, y cuesta despegarse. Hemos estudiado y aprendido que la historia del hombre se divide y se marca como la edad antigua, la edad media, edad moderna, y hemos llamado a nuestro tiempo la edad contemporánea, y hay que cambiarle el nombre. Yo creo firmemente que la llegada del internet movió al hombre, cambió de edad al hombre. Dejamos tal vez lo que fue la época, la edad industrial, y entramos a la edad digital. Cuando el hombre entró a la edad moderna, descubrimiento de América, imprenta, reforma, industria, la humanidad entró a una nueva dimensión muy diferente, se aceleró. Cuando llegó el internet, hermanos, la humanidad fue como pisar el acelerador, cambió todo, hermanos. Me decía el hermano Fabián que antes nuestras dudas se las preguntábamos a nuestros papás, ahora se las preguntamos a Google. Antes había, ¿se acuerdan aquellas grandes de los hombres ricos, sus grandes bibliotecas? Era el internet de la época. Yo me acuerdo cuando iba a casa de mi tía Laude y ella tenía enciclopedias y yo veía la batalla de Trafalgar, un cachito así que hablaba de la batalla de Trafalgar.
batalla naval que el almirante Nelson derrotó a las fuerzas franco-españolas. Entonces me iba a buscar al almirante Nelson. Almirante Nelson, célebre marinero que fue triunfador de la batalla de Trafalgar. Se acabó. Métanse a internet y pongan almirante Nelson. Les dicen hasta lo que desayunaba y documentales y todo. Ven que aún cosas lícitas. Pero termina uno de andar conociendo las cosas del almirante Nelson y no te saciaste. Ahora, esas son las cosas lícitas. Cuando Salomón prevenía contra la mujer extraña, no se imaginaba la facilidad que iba a haber para pecar en nuestros días. Me cuenta mi papá que cuando él era niño y que iba, porque en aquella época se alquilaban las historietitas, iba a rentar su Memín Pingüín y esas cosas. Él dice que él como niño, él podía ir a la revistería a escoger qué cuentito iba a rentar, porque el material para adultos estaba escondido. Un niño podía ir con tranquilidad. Yo ya de jovenzuelo, y mi papá me tenía prohibido incluso que me asomara por donde había revistas. Oye, hermanos, cualquiera agarra esto y cae con la mujer extraña. Un predicador lo invitaron a predicar en Alemania y lo previnieron y le dijeron: hermano, por favor, no hable de la pornografía. Por favor, no hable contra la pornografía, porque todo el mundo ve pornografía. Pues ¿para qué le busca? ¿Para qué se hace? El pueblo cristiano, hermanos. El asunto es de que, o sea, el mundo, bueno, pero hermanos cristianos, consagrémonos. Por eso dice Apocalipsis: el que es injusto, siga siendo injusto, pero el que es santo, santifíquese todavía, viendo que estamos cerrando la carrera, hermanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, viendo que aquello está tan cerca y que nos sacia. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Esta vida que Dios nos dio, este mover del Espíritu Santo que nos hizo pasar de muerte a vida. ¿Se acuerdan cuando bajó aquel lienzo con el apóstol Pedro, lleno de culebras, jabalíes, osos? Y le dice el Señor: Pedro, mata y come. No, Señor, nunca he comido nada inmundo. No le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Imagínense al marrano escuchando eso. Toda mi existencia he sido el estandarte de la inmundicia. Y ahora el Señor dice que me pueden comer, que ya no soy inmundo. Por eso comer cerdo, hermanos, es una muestra de que creemos en el poder de la sangre de Cristo, que ya no somos más comunes ni inmundos. Pero ya que hemos tenido esa limpieza, conservemos esa limpieza. Es glorioso, es animador cuando el sacerdote Josué, hijo de Josadac, el Señor, Satanás lo está acusando y estaba vestido de vestiduras viles, sucio, el sumo sacerdote, y Satanás acusándolo: mira qué cochino eres el sumo sacerdote y mira nada más en qué condiciones estás. Pero están delante de Dios. Dice Juan que si pecamos, abogado tenemos. Y le dice Dios: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que sacó este carbón del incendio te reprenda. Y manda: pónganle ropa limpia, pónganle mitra limpia a Josué, ropas de gala. ¿Se acuerdan cuando les conté de una vez que fuimos en Querétaro, allá en TEA, y hay tiendas muy bonitas y unas tiendas de ropa muy padre, y uno se da cuenta que uno no se viste mejor, no por falta de buen gusto, sino por falta de buen dinero? Y está uno: wow, si yo tuviera dinero me vestiría así, me compraría este saco y acá hay que... Y el Señor me habló en ese momento y me recordó: estás vestido de vestiduras de gala. Casi me pongo a chillar ahí, hermanos. Tienes vestiduras de gala
qué andas buscando entre los muertos al que vive? Pero le dice el Señor a Josué: ahora cuida esta ropa, mira que te he puesto ropa limpia, mitra limpia, ahora te toca cuidarla. Ahora nos toca cuidar nuestra forma de vivir. Hermano, hermana, si estás entrando, si estás buscando cisternas rotas, el Señor te dice: vuélvete a mí. Deje el hombre inicuo su pensamiento, deje el hombre impío su camino, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y tendrá de él misericordia. Volvámonos, en tanto que se dice hoy, volvámonos al Señor. Y alguien se puede estar preguntando: ok, reconozco que busco en cisternas rotas, pero ¿cómo dejo esto? Reconozco mi inmundicia, que en mi torpeza y en mi ceguera digo: están muy guapos, son jóvenes codiciables, y voy y los busco. Imagínense a Gomer. Gomer ha de haber pensado: este hombre es tan puro, tan santo, es un profeta nacional y me tomó, pero es que no puedo dejar esto. Pobre Gomer, estaba bien endemoniada. ¿Cómo le hago para ser fiel a este mi amado? Y así tal vez nos estamos preguntando: yo reconozco que he corrido en pos de otros amores, pero ¿cómo le hago? La pornografía causa más adicción que el alcohol y el tabaco. Hay un evangelista que tiene un estilo para evangelizar fuerte. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Dice: sí. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? Sí. ¿Has mentido? Sí. ¿Cómo se le dice a un mentiroso? A alguien que dice mentiras, pues mentiroso. ¿Alguna vez has robado cualquier cosita? Sí. ¿Cómo se le dice a alguien que roba? Ladrón. Entonces eres un ladrón. Bueno, es que eso no es nada. Luego les pregunta: ¿has visto alguna vez alguna mujer con lujuria? Pues no. ¿Eres homosexual? No. Entonces, bueno, pues sí. ¿Sabes cómo le dice Jesús a eso? Le llama fornicación. Así evangeliza el hombre. Y se topa con diferente tipo de gente. Pero en una ocasión se topó con un hombre, wow, toca el corazón cuando alguien ve a alguien necesitado de Jesús. Y le pregunta: ¿alguna vez has visto alguna mujer con lujuria? Y dice: todo el tiempo. Y decía el hombre: es que no puedo. Y si hago por no ver, es peor. Hay un fuego, decía ese hombre. No puedo. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Por lo pronto, saber que el pecado nos sacia, hermanos, ya es suficiente para que ayude. Saber que cuando vuelvas a meterte en esa situación, sea cual sea, no te vas a saciar, vas a salir sin saciarte. La respuesta, hermanos, la respuesta es sencilla: es un encuentro con Jesús. Amados hermanos, un encuentro con el que es la palabra. La palabra no es un concepto filosófico, es una persona. Un encuentro con el que es la palabra. Solo habla la palabra: Señor, y tu siervo sanará. No ha perdido su realidad. ¿Con qué debilidad llegaste esta mañana a la iglesia? ¿Con qué falla llegaste a la iglesia esta mañana? ¿Qué necesitas? Un encuentro con Jesús. Pero si yo ya soy cristiano, no cantamos sopla vida otra vez sobre nosotros. De victoria en victoria en victoria. Y si alguien pregunta que si se puede vivir así, hermanos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo les aseguro, hermanos, que sí se puede vivir así. Que sí puedes dejar de buscar saciarte con los egipcios, los asirios y los cananeos. Que sí puedes dejar de buscar en cisternas rotas, buscando al manantial de aguas vivas. Y veo algunas caras como que,
bueno, tal vez ya son perfectos o perdieron el rumbo. Hermanos, estamos débiles, estamos enfermos. Pero un corazón como el de la samaritana, el Señor dice: me es necesario pasar por donde está mi hijo, por donde está mi hija, que me necesita. Pero Él dice: vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. ¿Cuál es tu debilidad, hermano, hermana? Hay que buscar a Jesús. Yo les doy testimonio, hermanos, que Él habla y las cadenas se caen. Se caen. No hay poder que resista la sangre de Cristo si nosotros respondemos a ese llamado. No hay cárcel que no se abra. Dice la Biblia que el asirio no le abre las puertas a sus cautivos. El asirio aprisiona, Satanás aprisiona. Olvídate, nunca vas a salir de ahí. Pero el río de Dios abre las puertas de la cárcel. Y cuando Dios dice: ábrete, cárcel, la cárcel se abre. Y cuando al cojo le dice: levántate, el cojo se levanta. Y cuando al ciego le dice: recibe la vista, el ciego la recibe, hermanos. Ora al Señor, lee tu Biblia, hermanos. Muchas veces las victorias vienen a través de este libro que no ha perdido la importancia. Hermanos, leámosla una vez por año por lo menos, amémosla, atesorémosla. A Wycliffe lo quemaron, lo estrangularon y luego lo quemaron por traducir esta Biblia. A Casiodoro de Reina lo perseguían porque tengamos esta Biblia nosotros. Y el poder no se ha perdido. Yo les doy testimonio, hermanos, que el poder de la palabra de Dios, cuando aviva este libro, no se ha perdido. Y cuando doblamos las rodillas, dice Santiago, la oración del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones y decía y pedía lluvia y venía la lluvia. Puedes toparte con la tentación más fuerte de tu vida y decirle no y cantar: prefiero a Cristo que todo lo que este mundo da. De manera triunfante decir no y no andarte ahí lamentando: es que era la oportunidad para saciarme y la dejé pasar. ¿Cómo fue posible que con una palabra de Jesús, la tentación, lejos de ser tentación, es un aliciente, es una fuerza para andar triunfante, para caminar agradecido delante de Dios y reconocer su poder y cantar de su poder? Y vuelvo a decir, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Solo habla Dios y esa palabra hace que sea fácil dejar de pecar. Si tú estás en serio con el Señor, tú le estás diciendo: Señor, cámbiame, por favor. Esta riqueza de espíritu, por ejemplo, este orgullo, esta envidia. Tal vez alguien está teniendo problemas con la pornografía. Tal vez alguien no puede dejar de echar la segunda mirada. Señor, solo habla esa palabra. Si con esa palabra creaste el cielo y la tierra, con esa palabra me creaste a mí, con esa palabra de estarme revolcando en mi sangre, tú dijiste: vive, y viví. ¿Cuánto más puedes quitarme esta debilidad? Pónganse de pie, por favor. Hay un hermano, varios de aquí lo ubican por nombre, el hermano Josh McDowell. Él habla cómo Dios cambia de dentro hacia afuera. Él era un ateo. Él estaba amargado. Él odiaba. Estaba lleno de odio. Pero un día Jesús pasó por donde estaba él y le dijo: vive y
qué obra tan preciosa hizo en ese hermano que ha bendecido a las naciones. Y él dice que la persona a la que más odiaba en esta vida, la aborrecía pero con odio satánico, era su papá, por lo malo que era el hombre. Pero cuando nació de nuevo, él pudo llegar con su papá y decirle: papá, te amo. Eso solo Jesús lo pudo hacer. Y aquel hombre, del borracho del pueblo, tipo nefasto, es quebrantado y dice: ¿cómo me puedes decir que me amas? Si el Jesús en el que tú crees puede hacer eso, yo también quiero conocer a ese Jesús. Era el borracho del pueblo. Decía McDowell que él sentía la vergüenza de verlo tirado en la calle y todos sus compañeros burlándose del hombre. Cuando ese hombre aceptó a Jesús en su corazón, cuando Jesús vino a hacer morada en su corazón, el borracho del pueblo nunca más volvió a tomar una copa. Bueno, pero es que quién sabe quién era él, o no lo conocí. Mi papá cuenta de cuando él era un joven universitario y acababa de conocer a Jesús, y él quería conocer a Jesús. Y saben cómo cuenta el pastor que él fumaba una cajetilla diaria, y él iba fumando, y yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Jesús, con un corazón genuino. Y cuenta él cómo sintió que se le acercaba a alguien, pero no había nadie. Y le preguntaba: si Jesús viniera contigo y le ofrecieras un cigarro, ¿tú crees que él andaría echando humo contigo? Entonces cuenta el pastor que no se imaginaba a Jesús fumando, y él quería ser como Jesús. Cuando alguien fuma una cajetilla diaria, hermanos, ya hay problema. Entonces cuenta que sacó su cajetilla nueva que le costaba de su mesada que le mandaba mi abuelo, y la vio por última vez, la arrugó, la tiró. Y yo nací ya con un papá que no fuma. Pero desde ese momento, o sea, mi mamá se casó con un hombre que no fumaba. Desde ese momento dejó el cigarro. Mi suegro cuenta que él tenía muchos problemas con alcohol y con tabaco, severos. Y mi suegra empezaba a acercarse a la iglesia, llevaba a mi esposa, a mi cuñada, de niñitas. Y un día se despierta mi suegro en domingo, así de la nada, y le dice a mi suegra: hoy te voy a acompañar a la iglesia, hoy voy a ir contigo a la iglesia. O sin perder la hombría, ¿verdad? Sin perder lo de que yo hago lo que quiero, como hoy quiero ir a la iglesia contigo. Y el Señor lo tocó en la iglesia. Nunca más volvió a tomar, nunca más volvió a emborracharse, nunca más volvió a fumar. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Porque Jesús pasó y le dijo: vive. ¿Cuánto más vamos a atesorar, hermanos, el poder de la palabra que hace algo de la nada? Hermanos, que de haber sido hijos de cananeo, de Etea y de cananeo, de haber estado sin ninguna esperanza y habernos hecho hermosos, ¿cuánto más Él puede seguir quitando la escoria de nuestras vidas? El mensaje del Señor es triunfante, el mensaje del Señor es eficaz, y hay poder en esa palabra, hay poder en la sangre que Él derramó, por eso murió por nosotros. Y esa sangre no solo perdona, Él resucitó para vivir en nosotros.
¿cómo de que caminaba Jesús con el pastor? Eso fue lo que dijo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí, hermanos. Día tras día Él está a nuestro lado y nos dice: vuélvete, amada, vuélvete, amada. Eso no te va a saciar, y si tú practicas eso, yo me voy a alejar. ¿Y qué es de nosotros si Jesús se aleja de nuestras vidas? Todo el que vino a Jesús fue sanado, sin excepción. Sin excepción. Leamos el Evangelio de Lucas. Y aquella mujer que no se podía estar derecha de forma alguna y había sido azotada por años, el Señor solo la tocó, se sana, hija. Y los ciegos venían, y el leproso aquel: Señor, si tú quisieras sanarme. Sí quiero, sé sano. Así que continuamente, hermanos, volvámonos al que es manantial de aguas vivas. Yo quiero cerrar cantándole con gozo y con gratitud al Señor este himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Pregunta el himno: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir? ¿Quieres gozar santidad? Si yo quiero ser limpio, pero no puedo dejar este pecado. Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Cruel tentación. Solo hay poder en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Y cuando fallamos vez tras vez y hay una debilidad: Señor, yo quisiera servirte, pero esta debilidad no me deja. Hay poder en Jesús. Ven, y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Cantémosle al Señor. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. A tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Salvo de toda maldad, tan solo